Nati. Bien. La diabetes, marque la afirmación correcta. La diabetes es una afección donde solo hay alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. B. La prediabetes o intolerancia a la glucosa se determina por una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4 y una glucemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos decilitro. C. MODY es una variante monogénica autosómica dominante de diabetes del joven que aparece en la adultez. Y D. La diabetes gestacional es la que se diagnostica en el primer trimestre del embarazo y que no era claramente una diabetes antes de la gestación. No es así, porque no es la afirmación correcta. La respuesta correcta, MODY es una variante monogénica autosómica, es una variante que se da en la adultez. De 25 años. Sí, porque ya son adultos jóvenes que lo presentan, no es el pediátrico. Después vamos a explicar por qué, o sea que solamente el 32% respondió correctamente. En relación a la diabetes tipo LADA, marque la opción incorrecta. Se presenta en jóvenes y adultos indistintamente con sobrepeso y obesidad. No requiere insulina desde el diagnóstico. Hay marcadores de autoinmunidad presentes. Los anticuerpos anti-GAT son los más frecuentes. Marque la opción incorrecta. Silencio. Bueno, acá también dividido. La opción correcta es la A, todo el 53%. Después explicamos por qué. En cuanto al funcionamiento anormal de la célula beta en la diabetes tipo 2, señale la opción incorrecta. A. Hay alteración en el patrón oscilatorio de secreción de insulina. B. Existen bajas de los niveles de proinsulina. C. Se produce deterioro de la secreción del GPL1. Y D. Hay pérdida progresiva de las células beta del páncreas. La incorrecta. Bueno, acá el 48% contestó bien. Usted hace el diagnóstico de diabetes según el ADA 2025 con los siguientes componentes. Señale la opción incorrecta. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 en 2 oportunidades. B. Glucemia en ayunas de 8 horas igual o mayor a 126 miligramos decilitro en 2 determinaciones. La prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas de ingerir 75 gramos de glucosa igual o mayor a 200 miligramos decilitro en una oportunidad. Y D. Glucemia aleatoria mayor o igual a 200 miligramos de decilitro en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia.
incorrecta. Fuimos mejor, 59% correcto. Dentro de los criterios diagnósticos de la encefalopatía por priones, señala la opción incorrecta. Demencia de lenta instalación. B. Trastornos de la coordinación y movimiento como ataxia, temblores, rigidez muscular, mioclonías. C. La resonancia magnética puede revelar hiperintensidad de señal en los ganglios de la base. D. El líquido cefalorraquídeo generalmente es normal, siendo frecuente una leve proteinorraquia, menor a 100 miligramos de decilitro. La incorrecta. Bien, el 63% lo contestó bien. 6. Señale la opción incorrecta en referencia a la encefalitis autoinmune. A. El inicio subagudo, menos de 3 meses, con un déficit de memoria operativa, estado mental alterado, síntomas psiquiátricos, mioclonías. B. El anticuerpo que más frecuentemente se asocia es contra el receptor del MDA. C. Las convulsiones son infrecuentes. D. El rituximab es un fármaco de segunda línea de tratamiento. Bien, el 81% contestó bien. Con respecto al abordaje de la diabetes tipo 2, señala la opción correcta. En el abordaje se considera la importancia de las incretinas en el metabolismo hidrocarbonado y sus probables efectos protectores del islote. B. El abordaje no es glucocéntrico. C. Se valora el riesgo cardiovascular inicialmente, siempre, y las comorbilidades para decidir un tratamiento. D. Todas son correctas. No, esta era fácil. Bueno, alguna fácil iba a ser. Señale la opción incorrecta. Una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 9 con marcado estado hipercatabólico es indicación de insulinización. Una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 8,5 en un paciente añoso con comorbilidades puede ser el objetivo. C. En la cetoacidosis diabética administro bicarbonato si este está por debajo de 5 mil equivalentes litros, o tengo una acidosis metabólica por pérdida de base agregada o un trastorno para mantener la hipoventilación compensadora. Y D. Es en una cetoacidosis diabética, antes de indicar insulinización debe ver el valor del potasio.
correcta es la C. Esta no tiene mucha explicación, chicos, porque el mecanismo de compensación es hiperventilación. Bueno, paciente femenina de 73 años, diabética tipo 2, tratada con metformina 1000 miligramos día, toma enalapril 5 miligramos día, refiere cumplir con la dieta, no así con el ejercicio físico porque refiere disnea progresiva. Tiene una TA de 120-80, un índice de masa corporal de 25, una hemoglobina glicosilada de 7.8, un ecocardiograma con una valvulopatía aórtica moderada, FACE 55 y un E grande sobre E mayor de 15. ¿Cuál considera la mejor opción? A. Insulinizar a la paciente. B. Dar semaglutide. C. Aumentar la metformina. D. Dar dapaglifosina. También acá, 89% contestó bien. Y la última, en referente a la diabetes gestacional, señala la opción incorrecta. El objetivo glucémico según ADA es alcanzar una glucemia en ayunas igual o menor a 95 miligramos decilitro. El diagnóstico según la Sociedad Latinoamericana de Diabetes es tener una glucemia basal en 2 oportunidades mayor o igual a 100 miligramos decilitro. El consenso del estudio de la hiperglucemia y resultado adverso del embarazo, el estudio JAPO, sugiere realizar una prueba de tolerancia a la glucosa 75 gramos entre la semana 24 y 28 de gestación. Y de las mujeres con antecedentes de factores de riesgo para diabetes tienen que ser evaluadas a partir de la semana 12 de gestación. Bueno, 44%. Ahora vamos a ver monogénica autosómica dominante de diabetes del joven que aparece en la adultez. La primera era si era un defecto solo de los productos hidrocarbonados, y sabemos que el octeto ominoso de la diabetes son 8 defectos centrales. En la diabetes no solamente es el hidrato de carbono, sino que es alteraciones a nivel de la secreción del glucagón, alteraciones o decremento de las incretinas, alteraciones a nivel del perfil lipídico con un incremento de la lipólisis, hay un incremento de la reabsorción de glucosa, hay neurotransmisores que están disfuncionantes y hay un incremento de los ácidos grasos y del hígado graso. El estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa es un estado de hiperglucemia intermedia que aparece con la resistencia a la insulina, que aparece casi, diríamos, a partir de los primeros antes de los 0 a 5 años y que la diagnosticamos como prediabetes cuando tenemos una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4% y la glucemia en ayunas no es de 110, como decía la pregunta, que era la incorrecta, sino de 100 a 125. Y la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, 140 a 199. De este lado están los valores para decir que es diabetes. ¿Por qué no está el último? Porque ya en el último tenemos síntomas clásicos, por lo cual ya no sería una diabetes con glucemias a las aves elevadas. Y dentro de la clasificación de la diabetes del año 2024, que lo que agrega la del 2025 es este estado de diabetes por desnutrición, en el 2024 no está, que es la que se dio durante la charla, el doctor Puchulu, que es la diabetes tipo 1, que es debido a la destrucción de las células beta por un mecanismo autoinmune y generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina y está incluida la diabetes autoinmune latente del adulto, que sería la diabetes tipo 2,
debido a una pérdida autoinmune progresiva. Acá tenemos resistencia a la insulina y hay una pérdida progresiva de la célula beta. Los tipos específicos de diabetes, como son el síndrome de diabetes monogénica, diabetes neonatal y la diabetes del joven de inicio en la adultez, que es el MODY. Estas serían tipos de diabetes debido a causas genéticas, son enfermedades del páncreas, fibrosis quística, pancreatitis y la diabetes inducida por fármacos o después de un tratamiento del VIH o después de un trasplante de órganos. Y por último, la diabetes gestacional, que es la que es diagnosticada en el segundo a tercer trimestre del embarazo. Ahí decía que era en el primer trimestre, por eso era un error, que no claramente era una diabetes manifiesta antes de la gestación. En relación a la diabetes tipolada, marque la incorrecta. Esta la contestaron creo que mejor. Se presenta en jóvenes y adultos indistintamente con sobrepeso o obesidad. Y esa era la correcta. Recuerden que la diabetes inmunomediada de evolución lenta en adultos es una enfermedad a menudo infradiagnosticada y menos conocida. La ADA la incluye dentro de la diabetes tipo 1 una vez que se identifica la presencia de los anticuerpos. Y el anticuerpo que más se presenta es el anti-GAT. Hay una destrucción autoinmune lenta, que eso lo diferencia de la diabetes tipo 1, que inicia bien en edad pediátrica, que conlleva una duración de la capacidad secretora residual de insulina en las personas con una forma, lo diferencia que esta es mucho más lenta, por eso aparece más tardíamente. Y bueno, hay que identificar a estas pacientes que tienen un LADA de manera precoz, porque el tratamiento es diferente. La edad menor de 50 años obviamente se presentan entre los 20, 30 y pico de años, y lo importante es que no es una diabetes que aparece con normopeso, no es que hay una resistencia a la insulina como podríamos una diabetes tipo 2. Acá un índice de masa corporal generalmente está por debajo de 25. Hay presencia de otras enfermedades autoinmunes porque es autoinmune, tiroiditis, enfermedad celíaca, etc. Entonces, para el algoritmo diagnóstico debo determinar primero el GADA. Si es negativo, bueno, será una diabetes tipo 2. Ahí haré las pruebas después de la diabetes tipo 2. Si es positivo, tengo que medir el péptido C. Si el péptido C me da entre valores de menos de 0,3 milimoles litros o entre 0,3 y 0,7, ahí aplico el algoritmo de LADA y que tengo que buscar los diferentes anticuerpos otra vez. Y si es mayor de 0,7, repito a los 6 meses el péptido C y lo vigilo con los controles glucémicos. Si sigo sospechando que es un LADA y los anticuerpos, el GAT me dio negativo, debo determinar los otros anticuerpos, que son el IA y el 2A. En cuanto al funcionamiento anormal de la célula beta, señale la incorrecta, son bajos los niveles de proinsulina. Recuerden que se pierde este mecanismo oscilatorio. Esto es lo que lleva a que aparezca después la diabetes. Se produce destrucción de la célula beta del páncreas, con lo cual se libera proinsulina, por eso la proinsulina nunca puede estar baja, está alta. Esto se produce por procesos de tipo inflamatorios, estrés oxidativo, etcétera, y todo lo que conocemos, que es lo que lleva a la resistencia a la insulina, la destrucción progresiva de la célula beta hasta que aparece la glucemia. Y si miramos el deterioro de la secreción del GPL1, vemos que en rojo son los pacientes con diabetes. Fíjense, en los de arriba son sujetos normales y como en prediabetes baja, pero más bajo obviamente la secreción en un individuo diabético. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico según ADA 2025? ¿Cuáles son los componentes que hacen o diagnostican diabetes? Había uno que era incorrecto y es este de la prueba de tolerancia. ¿Por qué? Porque habla de que se hace en una oportunidad. Esto es incorrecto. Recuerden que la ADA dice una hemoglobina glicosilada igual a mayor a 6,5, un asterisco. El primer asterisco son que necesita 2 determinaciones. Glucemia en ayunas de 8 horas, mayor o igual a 126, requiero 2 determinaciones. Prueba de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas de ingerir 75 gramos de glucosa igual o mayor a 200, necesito 2 determinaciones. Ahora, una sola determinación para glucemias aleatorias mayores de 200 en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia. Gracias, Oscar. Dentro de los criterios diagnósticos de la encefalopatía por priones señala la opción incorrecta y obviamente esta la contestaron que creo que casi todo bien.
es una demencia de lenta instalación. Recuerden que la encefalopatía por priones son un grupo de enfermedades neurodegenerativas de etiología idiopática, adquirida o genética. Son trastornos de la conformación de proteínas que se manifiestan como una encefalopatía espongiforme en animales, pero como enfermedad neurodegenerativa en el adulto. Se acumulan proteínas, la proteína priónica, que produce afectación en la sustancia gris con muerte neuronal, gliosis y cambios espongiformes. Se describen 3 formas de presentación: la esporádica o clásica, que es casi el 90%, la familiar, un 10 a un 15, que es autosómica dominante, producida por una mutación en la línea germinal del gen de la proteína RNP, y si no, en la forma iatrogénica, que es el 1%, que es por una inoculación accidental de priones, como puede suceder cuando uno manipula la hormona de crecimiento en los trasplantes de córnea o injertos de dura madre contaminados. Tenemos diagnósticos con criterios probables, que necesitamos 2 criterios clínicos y un test diagnóstico, o posibles con 2 criterios clínicos y una duración aproximadamente de 2 años. La demencia es progresiva, pero de una rápida instalación, no es de instalación lenta, es rápida, con cambio demencial rápido y progresa en el tiempo. Sí es progresiva, pero de instalación rápida. Hay alteraciones cerebelosas o visuales, signos piramidales o extrapiramidales, mutismo asinético y como test diagnósticos el electroencefalograma típico con los complejos de ondas agudas periódicas, que son de las crisis epileptógenas que pueden tener, y recuerden que si no, un electroencefalograma con lentificación de ondas. La detección de la proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo y una hiperintensidad en los ganglios de la base en al menos 2 campos cerebelosos, temporal, parietal o occipital, en difusión y en FLAIR. En cuanto a la encefalitis autoinmune, las convulsiones son infrecuentes. Esa es una opción incorrecta porque son muy frecuentes y forman parte de los criterios. Esta también creo que la contestaron bien. Recuerden que tenemos criterios de encefalitis, que son una encefalopatía de instalación con cambios a nivel de la conciencia y un cuadro agudo de trastorno de tipo psiquiátrico demencial, generalmente en gente joven. La autoinmune por la NMDA, generalmente son mujeres jóvenes asociadas a teratoma ovárico, pero todas las encefalitis autoinmunes a una determinada edad yo tengo que diagnosticar si no hay un paraneoplásico. Y como criterios clínicos, recordar fiebre o historia de fiebre, crisis epilépticas, o sea que las crisis epilépticas son muy frecuentes, si bien no son las formas de inicio, están presentes casi en el 78-80% de los casos. Hay preocitosis del líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma que sugiere con esta lentificación de ondas y espículas cuando hacen las convulsiones, y alteraciones en la neuroimagen con anormalidades de captación a nivel de la sustancia gris. El tratamiento es, una vez que yo hice el diagnóstico porque le encontré los autoanticuerpos, voy a hacer pulsos de metilprednisolona. Recuerden, bueno, hay variantes, pero hay 1 gramo día por 3 a 5 días, otros hacen más días. Luego siguen con corticoides por vía oral, plasmaféresis, gamma globulinas endovenosas, si las conseguimos, y después, si no, rituximab, en el caso que presentaron que eran los médicos de mi hospital, se tuvo que usar rituximab porque de hecho teníamos rituximab y no teníamos gamma globulina ni plasmaféresis un viernes para darle, y había rituximab que había sobrado de una paciente lúpica. Fue con eso y revirtió a la paciente. Con respecto al abordaje de la diabetes tipo 2, todas son correctas, la contestaron, creo que está 90%, 91%, la contestaron bien, y recuerden que lo que cambió en los últimos años es que no es una visión glucocéntrica, no solamente importa mantener la glucosa normal, sino que tenemos que actuar sobre el paciente, como una persona, sobre las enfermedades o comorbilidades que tiene nuestro paciente. Reducimos hemoglobina glicosenada, pero tenemos que disminuir o mejorar los desenlaces cardiovasculares, que es de lo que se mueren nuestros pacientes con diabetes, y por supuesto los efectos renales. Por eso debemos manejar la obesidad, la glucemia, tenemos que manejar la presión arterial de estos pacientes, los lípidos, a nivel cardiovascular, ¿sí? Y a nivel renal, y el manejo de la inflamación. Por eso, de acuerdo a lo que esté fallando en ese momento, si yo tengo un paciente con diabetes
y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la droga de elección que yo voy a incorporar, que es asociado a no metformina, son los inhibidores de CGT2 porque es el tratamiento, ¿sí?, de los efectos cardiovasculares, de la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver. Ay, muchas gracias. Y en esta que no requiere mucha explicación porque la trampita estaba en que nunca pudo compensar una acidosis metabólica hipoventilar. El mecanismo de compensación es la respiración de Kussmaul, que es un estado de hiperventilación, y cuando yo no puedo porque tengo algún trastorno respiratorio que me impida hiperventilar, ahí sí yo debo ayudarlo con bicarbonato, pero no si no puede hipoventilar, si no puede hiperventilar correctamente. Y la insulinización es en pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 9, un estado hipercatabólico con pérdida de peso más otros síntomas cardinales, ¿sí? No hay un esquema único y puedo utilizar cualquier tipo de insulina. Y las metas, recuerden que se mantener una hemoglobina glicosilada de 7 si hay esperanza de vida mayor a 5 años, pero si yo tengo un paciente añoso, con fragilidad, muchas comorbilidades, quién sabe, puedo mantener una hemoglobina glicosilada entre 7,6 y 8, no me interesa. Lo importante, tengo que evitar las hipoglucemias severas en estos pacientes añosos con muchas comorbilidades, que podría ser la causa de muerte, y que sabe, a la mañana lo encontremos, se fue a dormir y se murió de una hipoglucemia. Y esta la contestaron el 99%, perfecto, porque mi paciente está teniendo, si es un paciente que tiene disnea, que tiene un índice de masa corporal en 25, era por si querían darle semaglutide, lo podría usar, pero en realidad tiene un buen peso, un índice, si bien hoy la obesidad, ¿sí?, o el sobrepeso no los mido solo con el índice de masa corporal, recuerden que hoy lo tengo que hacer índice de masa corporal con medida de cintura. La hemoglobina glicosilada en 7,8 no me interesa, pues es una paciente añosa que tiene muchas comorbilidades, tiene una valvulopatía aórtica, tiene una FEI preservada en alguien que tiene disnea, y lo que me está marcando que lo que tiene este paciente es una disfunción diastólica, es el E sobre E, que da mayor de 15 cuando tiene que ser menor de 9. Esto me está diciendo que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Por lo tanto, de acuerdo a las guías últimas, dicen que el tratamiento, si yo tengo insuficiencia cardíaca, es agregar a la metformina o no un inhibidor de CGTL2. Y acá están los valores para decir que es una FEI preservada, le doy puntaje. A esta paciente seguramente después uno le pide, si tiene dudas, el ProBNP, pero ya con este índice ya sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Y la última era en referencia a la diabetes gestacional, señalé la incorrecta era las mujeres con antecedentes de factores de riesgo para diabetes tienen que ser evaluadas a partir de la semana 12. Recuerden que para diagnosticar diabetes, la ALAT, que es la latinoamericana, dice que tengo que tener igual o mayor a 100 miligramos de decilitro en 2 oportunidades, como glucemia basal, que el objetivo glucémico va a ser en ayunas tener una hemoglobina, glucemia menor o igual a 95, con una hemoglobina glicosilada menor de 6, y el estudio JAPO nos dice que el consenso derivado de este estudio sugiere que todas las embarazadas deben hacerse un test de tolerancia a la glucosa 75 gramos en la semana 24 a 28, y que si tiene factores de riesgo significativos para diabetes tipo 2, deben ser evaluadas al principio del embarazo. La trampita era que decía a partir de las 12 semanas. Y creo que nada más. Ahora sí.